La obediencia se aprende. No es algo que viene de por sí. No es que el Señor entró en mi corazón, ya ahora sigo totalmente obediente. No, hermano, esto hay que ejercitarlo. Por eso la palabra dice, no aprenderéis a obedecer mis palabras. O sea, el Señor le está preguntando a su pueblo, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Pues bien, el domingo pasado hemos visto dos consejos para aprender a obedecer la palabra. Si me ayudan a recordar, el primero era ordenar nuestras prioridades conforme a las de Dios. Primeramente, para ser obedientes tenemos que poner en orden nuestras prioridades. En primer lugar está Dios y luego viene todo lo demás. En segundo lugar, buscar agradar a Dios con todo nuestro corazón. Buscar ser agradables a Él, ya no bajo amenaza, ¿no? Ya no por temor del castigo, sino porque esto agrada a mi Señor. Pues bien, día de hoy vamos a continuar. ¿Cómo aprendemos a obedecer a nuestro Dios? Esperar pacientemente la respuesta de Dios. Cuando usted le pide algo al Señor, saber esperar la respuesta de Él. Y vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 40. Libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. Dice ahí, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, la obediencia y la paciencia están completamente relacionadas en la vida cristiana. La obediencia es una expresión de la confianza en Dios, de la confianza en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Pero la paciencia, hermanos, nos ayuda a perseverar en esa obediencia. Hay gente que a lo mejor se cansa de ser obediente a Dios, dice, no, ahora ya yo me vuelvo al mundo. Y como que la palabra dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Muchos van a perder la paciencia de esperar respuesta de Dios y se van a volver al mundo. En ese sentido, la Biblia, hermanos, nos invita a ser pacientes, a tener paciencia, pues mientras vivamos en este mundo, lógicamente de una manera o de otra vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar enfermedades, vamos a enfrentar pruebas, angustias, necesidades, tanta cosa, hermano. Y la Biblia nos invita a nosotros ser pacientes. Por eso dice ahí, pacientemente esperé a Jehová. Y Él inclinó su oído a mí y oyó mi clamor. Jesús también ya se anticipaba a esta situación en Juan 16:33. Vamos allá, Nuevo Testamento, libro de Juan 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33 dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya Jesús aquí está diciendo, ustedes van a tener aflicciones, van a tener problemas, pero confíen, confíen. El Señor nos invita a confiar, hermanos, aún en medio de las pruebas. Pues confiar, hermano, es la base de la paciencia. A pesar de que no está saliendo bien las cosas, pero tenemos paciencia y aprendemos a confiar en el Señor. Ahora, no debemos malinterpretar la paciencia, hermanos. La paciencia no significa simplemente quedarse quieto y resignarse a lo mal que está pasando, sino que
La paciencia en el contexto de la palabra de Dios es una espera activa. Puntualicemos eso, es una espera activa. O sea, yo espero en el Señor, pero sigo activando, sigo trabajando, sigo haciendo. A lo mejor no me está yendo bien en el trabajo y estoy pidiendo, estoy clamando al Señor, pero no quiere decir que voy a dejar de trabajar y decir, voy a esperar la respuesta del Señor. No, es una espera activa. Yo sigo trabajando, pero estoy orando, estoy clamando y estoy teniendo paciencia en el Señor, esperando su respuesta, esperando su favor. En esa espera activa, seguimos obedeciendo a Dios, seguimos buscando su voluntad, seguimos sirviendo a los demás, mientras confiamos que Él va a cumplir sus promesas. La palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a que independientemente de la situación, sigamos insistiendo con paciencia. Veamos Gálatas capítulo 6, versículo 9. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor, no nos cansemos. Otra vez, mire ahí. ¿Qué está diciendo? Esto es espera activa, ¿sí? No es alguien que se ha resignado y dice, ay, mira, no ocurre lo que yo estoy pensando. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, ahí está haciendo el apóstol Pablo el énfasis de la paciencia. Claro, es que a veces somos tan inmediatistas, queremos que al momento en que estamos haciendo algo, queremos que ocurra. No, hermano, es como cuando le estamos predicando a alguien, algún familiar, ¿no? Tenemos algún familiar que no lleva buena vida y le empezamos a predicar de la palabra de Dios, le empezamos a hablar del Señor y resulta que no se convierte. Resulta que no se arrepiente de su mala vida que está llevando este familiar y decimos, entonces lo dejo, este no va a cambiar, esto ahí nomás se va a quedar y, como dice el dicho, tiramos la toalla. Listo. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Qué significa eso? Paciencia. Si no desmayamos, dice el versículo 9, segaremos. Si no desmayamos, cosecharemos. Los frutos se van a ver seguramente más adelante, pero esto es para los que están ejercitando la paciencia. Dura cosa es, hermanos, tener paciencia. Y en todos los ámbitos. Es que el ser humano es inmediatista, quiere resultados inmediatos, ¿no? Es como cuando un muchacho sale de la universidad, sale profesional y ya quiere que su salario sea pues un montón de dinero. Lo que hemos pasado por aulas de la universidad, sabemos que la realidad es otra. Termina uno la universidad, encuentra un primer empleo y a lo mejor su salario no va a ser de los mejores. A lo mejor su salario va a ser muy bajo. Y empieza a frustrarse y decir, oye, ¿por qué si yo he estudiado tantos años en la universidad, me he quemado las pestañas? Y empieza a frustrarse porque no gana bien, no gana un buen salario. Pues bien, hay que seguir, hay que trabajar. Pidamos al Señor mejores oportunidades, mejores empleos. Bueno, el Señor nos va a bendecir en su momento, pero hay que tener paciencia porque así es la vida. Cuesta. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Paciencia. Entonces, hermanos, esperar pacientemente la respuesta del Señor es parte de ser obediente a Él. Debemos obedecerle, seguir confiando en las promesas de Dios, buscando hacer su voluntad sin rendirnos. Esperando la respuesta del Señor con paciencia y con esperanza, sabiendo que Él no nos va a abandonar. Mire lo que dice Santiago capítulo 5.
Vamos allá, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8, dice de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mire, ahí el Señor no nos da más opción. Tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, la paciencia, hermanos, es un ejercicio espiritual. Tenemos que verlo de esa manera. Tener paciencia es un ejercicio espiritual. Y pocas personas son muy provistas de paciencia. Por lo general, el ser humano es impaciente, quiere todo rápido. ¿Ha visto usted cuando llega al semáforo? ¿Ah? Los que tienen vehículo, cuando llegas al semáforo y estás en primera fila ahí en el semáforo, medio cambia a verde y ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Te bocinea el que está atrás, te bocinea el que está atrás. O sea, pero ni hace un segundo cambió, tic, verde, pi, 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 te está bocineando. La gente, hermano, el mundo en general es impaciente. El mundo es impaciente, quiere todo para ayer. Así me decía, me acuerdo, uno de mis jefes, mis antiguos jefes donde yo trabajaba. ¿Para cuándo esto? Para ayer. Oiga, para ayer. ¿Qué te está diciendo? O sea, esto es rápido, esto es ya no más. La gente está impaciente, los negocios, la vida cotidiana es ultra acelerada, hermano, en estos tiempos. Entonces, la paciencia es un ejercicio espiritual. Por eso el Señor dice ahí en Santiago, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y pone el ejemplo del labrador. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahorita, por ejemplo, las carreras universitarias ya tienden a ser más cortas. Antes la licenciatura era 5 años. Y hay universidades que ofrecen la licenciatura en 4 años y medio, ya le están bajando. Hay universidades que están ofreciendo en 4 años la licenciatura. Y la tendencia es cada vez menos. En otros países ya le ofrecen la licenciatura en 3 años. Entonces, cada vez la gente, hermano, en todos los niveles es más impaciente, quiere todo rápido. Todo rápido, todo velocidad. Aquí los chicos no me van a dejar mentir. Cuando recién hemos empezado con el internet, y querías buscar una página, alguna información, cargando, decía, ¿no? La página, lento, lento, lento. Y ha empezado a mejorar la velocidad del internet. Si no carga en este tiempo, si una página de internet no carga al segundo, ya uno ya está jalándose los cabellos, ya jalándose los pelos, dice, qué lento que es mi internet, ¿verdad? Y el mundo de los negocios aprovecha eso, la impaciencia de la gente y te dicen, mira, si pagas 100, tenés un internet lento, pero si pagas 200 vas a tener un internet rápido. ¿Qué hace la gente? Paga los 200 por el internet rápido. La gente ahora ya no está pensando, ya no importa que cargue, ya, total más baratito. No, la gente paga porque quiere inmediatamente la respuesta. El Señor nos exhorta, hermanos, a tener paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia es un ejercicio espiritual. Tened vosotros paciencia, dice el versículo 8, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿En qué sentido ya podemos llevarlo al ámbito espiritual? La paciencia. La vida cristiana, hermanos, es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad. Los que son jovencitos aquí, en este momento, de aquí a 30 años, de aquí a 50 años, usted tiene que seguir siendo creyente, ferviente en el Señor.
paciencia. Paciencia en la vida cristiana. Es un caminar, hermanos, es un ejercicio diario. La paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces no te va a ir bien. El Señor va a permitir situaciones en tu vida que te van a golpear, que te van a lastimar. Y el Señor dice, corre con paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, hermanos, parte de aprender a obedecer al Señor es ejercitarnos en la paciencia, que además, hermano, es uno de los frutos del Espíritu Santo del Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, dice, ¿no? La palabra de Dios es uno de los frutos del Espíritu Santo del Señor. Entonces, esperar pacientemente la respuesta del Señor es aprender a obedecerlo. Pero además de eso, hermano, una siguiente cosa, un siguiente elemento que nos permite aprender a obedecer es dejar que sea Dios el que dirija nuestros pasos. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 81. Libro de Salmos, capítulo 81, versículo 13. Salmos 81, versículo 13. Dice la palabra del Señor: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Mire cómo lamenta el salmista, como si Dios mismo estuviera hablando en ese momento. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Andar por los caminos del Señor, dejar que sea Él el que nos guíe, buscar su guía, permitir que Dios dirija y confiar en que siempre Dios tiene planes mejores para nosotros. A veces, hermanos, los caminos del Señor no los entendemos, son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Él tiene la capacidad de ver hacia adelante lo que va a ocurrir. Entonces, Él nos lleva por ciertos caminos que a veces no los entendemos. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El problema con muchos cristianos, hermanos, es la desobediencia, realmente la desobediencia. Y al ser desobedientes a Dios, nos va pues mal en la vida, ¿no? El Señor nos muestra el camino, el Señor nos enseña el camino, pero no queremos andar por él. O sea, ese es el problema, la desobediencia. Por eso es que el tema que estamos abordando, hermanos, es aprender a obedecer. Y aquí está parte de la respuesta. Lo que pasa es que los pensamientos de Dios son mucho más elevados que nuestros pensamientos. Dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Es como cuando un padre de familia, una madre de familia dice, el día domingo lo voy a llevar a mi hijo a pasear. No lo voy a llevar a la iglesia porque tengo que llevarlo a pasear, porque es mi hijo, porque lo amo y porque él tiene que disfrutar, porque es niño. A los ojos del mundo eso está muy bien, pero a los ojos desde el punto de vista de la palabra de Dios, primero es lo primero. A mi hijo yo lo tengo que llevar para que él aprenda a tener comunión con Dios. Eso es lo primero, ¿sí? Y somos desobedientes porque estamos poniendo a nuestro niño por encima de Dios. Ya hemos hablado de eso el domingo anterior.
ordenar nuestra escala de valores, qué es primero y qué viene después. Algunos están poniendo el trabajo por encima de Dios. Algunos están poniendo a la pareja por encima de Dios. Algunos están poniendo a los hijos por encima de Dios. Y aunque aparentemente sean cosas buenas, porque nadie puede decir que el trabajo es malo, nadie puede decir que los hijos es algo malo, pero primero lo primero. Y si no ponemos a Dios en primer lugar, estamos siendo desobedientes, hermano. Estamos siendo desobedientes si no ponemos al Señor en primer lugar. Por eso es que cuesta, hermano, a la gente que no conoce al Señor entender estas cosas. Porque los caminos, dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. El Señor nos muestra el camino, pero muchos no quieren andar por él. Mire lo que dice Jeremías capítulo 6, un poquito más adelante, libro de Jeremías capítulo 6. Aquí está prácticamente la historia del pueblo de Israel. Jeremías, hablando en el nombre del Señor, dice al pueblo, versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué cosa? No andaremos. Mire cómo es el pueblo de Dios de terco. Dice el Señor en su consejo, pregunten por las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino. El buen camino que nos traza la palabra de Dios. El buen camino que encontramos a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Tenemos que andar por ese camino. Pero ¿qué dice el pueblo? No vamos a andar por ese camino. Desobediencia. Desobediencia. Y por lo tanto, trae consecuencias nefastas, consecuencias negativas a la vida de aquellos que no quieren obedecer para andar por ese camino. Tenemos que dejar, hermanos, que Dios sea el que dirija nuestros pasos en ese camino. Ahora, y usted dirá, pero ¿por qué vale la pena dejar que Dios dirija nuestros pasos? Si yo soy inteligente, si yo soy esforzado, ¿por qué tengo que dejar que sea Dios el que dirija mis pasos? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dirige por un camino seguro. Vamos a el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Así resulta, como que tomamos nosotros la decisión y pedimos que Él bendiga lo que nosotros hemos decidido, ¿no? Y es verdad. Y eso va amarrado a la impaciencia también, ¿no? Queremos rápido. Mire, dice Isaías capítulo 35, versículo 8. Dios nos va a dirigir por un camino seguro. Dice, y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ese es el camino por el que Dios quiere que nosotros andemos. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, escuche esto, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, el que ande por ese camino de santidad no se va a extraviar. Qué interesante, hermanos. Qué interesante es la santidad a la que el Señor nos llama. Ese camino de santidad, por más que esa persona no sea muy, vamos a decir, no sea muy diestro en los caminos de la vida, no tenga mucha experiencia de la vida, pero dice, no se va a extraviar. Por eso, mis hermanos, es que un buen creyente, aunque sea jovencito, aunque sea jovencita, puede tomar mejores decisiones que un viejo que no conoce al Señor.
Un jovencito inexperto en la vida, escuche bien eso, puede tomar mejores decisiones en el nombre del Señor que un viejo que no conoce la palabra de Dios. Por eso dice, el que ande por ese camino, aunque sea torpe, no se va a extraviar. Aunque sea inexperto, no se va a extraviar. Por eso, hermanos, es que vale la pena dejar que el Señor sea el que dirija nuestros pasos. Caminar en el camino de Dios, hermano, no quiere decir que sea fácil. Van a haber dificultades, van a haber tropiezos, pero es un camino seguro porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Así lo dice el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos allá, Romanos, capítulo 8. El Señor no nos deja, hermanos, a la deriva. El Señor nos da de su Espíritu para guiarnos por ese camino. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Dios no nos ha enviado al mundo a que solitos transitemos por este camino. Nos da de su Espíritu Santo para guiarnos. Entonces vale la pena, hermano, dejarse guiar por alguien que tiene toda la sabiduría, toda la inteligencia, de tal manera de que no tropecemos o tropecemos lo menos posible en esta vida. No solamente, hermano, el camino al que el Señor nos llama es seguro para nosotros, para no perdernos, sino también que es un camino seguro porque en Dios estamos protegidos. Escuche bien eso. Este mundo, hermano, es peligroso. Este mundo es peligroso. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos bajo amenaza todos los cristianos, hermano. Satanás nos quiere destruir, pero en Dios estamos protegidos. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 81. Salmos 81, versículos 13 al 14. Salmos 81, versículos 13 al 14. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Mire, como lamentando el salmista, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Marque, hermano, ese pasaje en su Biblia. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Fíjese, ¿qué significa esto? Protección divina. Y en esta vida, hermano, usted va a tener conflicto con alguien, sí o sí va a haber eso. Va a haber conflicto con alguien de la familia, con alguien de los estudios, con alguien del trabajo, con algún vecino. Siempre va a haber alguien que te mira mal, siempre va a haber alguien que te quiere hacer daño, siempre va a haber eso, es parte de la vida. Pero ¿qué dice? Si andamos en los caminos del Señor, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. El Señor te protege cuando vos andás en sus caminos. El Señor nos protege cuando andamos en sus caminos. Por eso, hermano, es que vale la pena dejarse guiar por el Señor para andar por ese camino. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento yo hubiera derribado a sus enemigos. Mire, qué interesante. Cómo grande es el amor de Dios que a sus hijos los protege en este camino, en este mundo de tanto peligro. Además vale la pena, hermanos, que sea Dios quien dirija nuestros pasos, porque Dios siempre nos va a dirigir por un camino de luz y un camino de verdad. Ahí mismo en el libro de Salmos, vamos al capítulo 43. Salmos capítulo 43.
versículo 3. Salmos 43, versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad. Estas, ¿qué cosa? Me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Qué preciosa palabra, hermano. Así como el camino de Dios es un camino de luz y de verdad, también hay un camino de tinieblas. Aquí el salmista está diciendo: envía tu luz y tu verdad, porque esto es lo que a mí me va a guiar. El camino del Señor debe ser transitado con su luz y con su verdad. La mentira, hermanos, el engaño, es el camino que el mundo elige. El mundo elige una vida de engaños, un camino de mentiras y de engaños. Por eso también el mismo salmista en el Salmo 119, mire lo que habla de ese camino de las mentiras. Salmo 119, versículo 29. Salmo 119, versículo 29. Dice: aparta de mí el camino de la mentira. Anote ese versículo en su Biblia, hermano. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es que tenemos dos caminos. El camino de la luz y de la verdad, como hemos visto en el versículo anterior, y el camino de la mentira. Y dice el salmista: aparta, Señor, de mí el camino de la mentira. Aparta de mí ese camino de la mentira. Es que estamos en un mundo peligroso, hermano, y donde la mentira, el engaño, quiere hacerse de la vida de muchas personas, de muchos cristianos sobre todo. Todas aquellas personas que siguen el camino de este mundo están siguiendo un camino de mentiras, un camino de engaños. Pero ¿cuál es el final de ese camino de engaños y de mentiras? ¿Sabe cuál es el final? Condenación, destrucción. Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto y utiliza muchísimas cosas para llevar a la gente por este camino de mentiras. ¿Qué cosa está utilizando Satanás para llevarte por caminos de mentira? La fama, la fortuna, la diversión, los placeres, los vicios, todos esos caminos, hermanos, de mentiras, de engaños que aparentemente te hacen sentir bien. Aparentemente te hacen sentir bien. Usted pregúntele a la gente joven actualmente. Oiga, están esperando el viernes, al fin es viernes y ya están empezando a pensar en caminos de diversión. Sí, porque soy joven y tengo que pasarlo bien y tengo que disfrutar porque soy joven. Hermano, es un camino de engaños y de mentira. ¿Va a disfrutar momentáneamente? A lo mejor sí, pero siempre hay un día después. Siempre hay un día después, donde viene el llanto, donde viene el quebranto, donde vienen las peleas, donde viene todo tipo de males. Por eso, hermano, es que a eso la Biblia lo llama camino de mentiras. La gente que está afanada con el tema del trabajo, con el tema de ganar dinero, Satanás está llevándolo por un camino de mentiras, haciéndole creer que el objetivo de la vida es hacer dinero. Y no estamos diciendo que es malo trabajar y hacer dinero, pero debe estar eso en una cierta escala de valores que no supere al valor supremo que es nuestro Dios. Satanás engaña a través de ese camino de mentiras y es por eso, hermano, que millones de personas no quieren dejar el camino de la mentira. No quieren ir por el camino de la luz y de la verdad al que el Señor nos llama. Pero sabemos que este camino de mentiras, hermano, lleva a la destrucción.
Vamos a Proverbios capítulo 14. Libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, esta palabra hasta da miedo. Hay camino que al hombre le parece derecho, hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es un final de muerte y de destrucción. Por eso, hermano, es que a lo que muchas cosas el mundo lo llama bueno, resulta que es afrenta a la palabra de Dios. Muchos aspectos. Hay camino que al hombre le parece derecho. Y siempre hablamos, hermanos, del tema de la educación de los hijos. El mundo ahora dice a los niños no hay que gritarle, al niño no hay que castigarlo, no hay que pegarle, porque se va a traumar. ¿Y sabe qué? Millones de personas aplauden eso, sí, porque yo no soy un mal padre, entonces no le voy a gritar, no le voy a pegar a mi niño, porque no quiero que se traume. La palabra de Dios dice, castiga a tu hijo con vara, porque si lo castigas con vara no morirá, pero habrás librado su alma del Seol, del infierno. Hermano, la Biblia es clarísima. La Biblia es clarísima. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. La juventud de ahora no honra a su padre y a su madre. La juventud de ahora quiere manejar esto de que mi padre es mi amigo, mi madre es mi amiga. Y se tratan entre hijos y padres como si fueran hermanos. La Biblia no aprueba esa conducta. El padre es padre y la madre es madre. Son autoridad para el hijo. El hijo no está al nivel de sus padres. Le debe obediencia y honra. Pero el mundo predica, hermano, estas cosas y te las muestra como buenas. Por eso dice aquí, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque estamos malcriando a nuestros hijos. Nuestro hijo va a ser rebelde. Yo siempre, hermano, estoy convencido de esto. Un hijo, una hija que no respeta a su madre, que no respeta a su padre, no va a respetar a nadie. Si no sabe respetar a su mamá, ¿cómo quiere que respete a alguien de afuera? No lo va a respetar. Y la Biblia tan sabia, hermano, nos muestra el camino, pero ahora la gente dice, no, ahora somos más modernos, somos más inteligentes. Al niño no hay que decirle nada. Él va a decidir, oiga, qué terrible, qué terrible. Ahora ya el mundo enseña que el niño puede hasta decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Y ¿sabe qué es lo triste? Padres y madres de familia aplauden eso. Cuando la Biblia dice, esto es aberración delante de Jehová. Entonces, millones de personas, hermanos, están nuevamente pensando que están por un camino correcto. Dice aquí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. Ahí Satanás se alza con la victoria. Satanás está engañando a este mundo, llevando por el camino de mentiras. Por eso es que el salmista decía, aparta de mí el camino de la mentira, ¿verdad? Aparta de mí el camino de la mentira. ¿Por qué? Porque su final es un camino de muerte. Hermanos, vale la pena dejar que Dios sea el que dirija nuestros pasos. Vale la pena que sea la Biblia, hermano, esa luz que va a guiar nuestro camino, nuestro andar por este mundo. Cuando somos obedientes y caminamos por ese buen camino, la luz del Señor nos permite ver y nos permite reconocer los engaños del enemigo. Vamos a Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículo 16. Esta palabra es preciosa, hermanos. Si lo puede anotar o memorizar este versículo. Isaías capítulo 42, versículo 16. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Mire qué interesante.
Está hablando, hermano, del camino de la luz y de la verdad. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Qué preciosa palabra, hermano. Gloria a Dios por esto. Ese camino de tinieblas, yo lo voy a llevar por un camino iluminado, dice, cambiaré las tinieblas en luz, cambiaré lo escabroso en camino plano, en camino llano, un camino fácil. Lo voy a cambiar, ese camino de mentira en el que estaba andando, lo voy a llevar por el camino de la luz y de la verdad. Estas cosas, dice, les haré y no los desampararé. Por eso, mis hermanos, es que vale la pena ser obediente al Señor y dejarse guiar por Él. En resumen, hermanos, para concluir, debemos esperar pacientemente la respuesta del Señor. La paciencia es un ejercicio espiritual, pero además debemos dejar que sea Dios el que dirija nuestros pasos. Hermano, usted quiere aprender a obedecer al Señor, deje que sea Él el que dirija sus pasos. Hermano, congréguese fielmente. Medite en la palabra del Señor siempre. Tenga comunión con los hermanos que buscan de la presencia de Dios. Hermano, procure andar por el camino del Señor y dejarse guiar por su Santo Espíritu. De esa manera, hermanos, vamos a ser hijos obedientes y tendremos la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra que ha sido leída, meditada. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella a obedecer. Porque sabemos que no hay cosa mejor para un ser humano que ser obediente a ti y buscar tu voluntad. Permite, Señor, que en nosotros se trabaje la paciencia y que aprendamos, Señor, a transitar por el camino de la luz al cual tú nos llamas. Te lo pedimos, Señor, y nos encomendamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.